Muy bien, la semana anterior tuvimos un preámbulo amplio acerca de cómo llegamos al Nuevo Testamento, cómo introducirnos a los evangelios, cuál era el enfoque de cada uno de los evangelios, de los 4 evangelios, que no son 4 distintos, son uno mismo, pero desde diferente enfoque, escritos por diferentes personas. Y propiamente comenzamos a introducirnos también de una manera general en el libro de Juan. Vimos varios aspectos que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando cada semana en este libro. Así que hoy ya comenzamos propiamente con el capítulo 1. Vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 18, porque esto es como una introducción propiamente que Juan hace acerca de la generalidad de lo que vamos a encontrar en su libro. ¿Cuál es su corazón? ¿Cuál es la intención? ¿De qué manera el Espíritu Santo lo estaba guiando para escribir este evangelio? Entonces, debemos recordar que Juan es uno de los discípulos de Jesús que anduvo con él, vivió con él, estuvo ahí comiendo con él, sentado con él, estuvo en su crucifixión. Él estuvo presente en ese momento. Juan fue uno de sus discípulos. También algo importante que vamos a notar en su evangelio es que él no se menciona a sí mismo como Juan el discípulo, sino que solamente hace una referencia a una frase que lo caracteriza: el discípulo amado. Esa es la manera en la que él se identifica en este evangelio. Es la manera en la que él se quiere identificar en este evangelio. Él no quiere usar su nombre. Y eso nos habla acerca también de, él no quiere robar nada de la gloria de Dios acá. Él quiere enfocar todo acerca de Jesús, de quién Él es Él, de lo que hizo, de la manera en la que transformó su vida y en la manera en la que puede transformar la vida de otras personas. Porque ese es el objetivo del evangelio de Juan. Que todos puedan llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a creer que Él es el verdadero Hijo de Dios, y que pongan su fe en Él para vida eterna. Juan es parte de ese círculo íntimo, junto con Pedro, del círculo íntimo de Jesús. Estuvo en su transfiguración. Él vio al Padre, él vio a Jesucristo siendo transfigurado en su gloria. Entonces, esto nos habla acerca de este hombre, del apóstol Juan, de cuál es la línea que él va a tomar para hablarnos acerca de Jesús en su evangelio. Y de hecho va a iniciar en estos primeros 18 versículos, él va a iniciar hablándonos y presentándonos a Jesús. Nos va a dar sus argumentos de una manera general que van a respaldar su testimonio acerca de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, que Él es 100% hombre y 100% Dios, y que en Él se cumplen las profecías acerca del Mesías. En Él se cumplen las profecías acerca de aquel Salvador que vendría al pueblo de Israel. Pero también para nosotros hoy vamos a ver que nos testifica de que ese Salvador verdaderamente vino, pero no solamente a salvar al pueblo de Israel, sino que también nos extendió a nosotros salvación. Nosotros que no éramos parte de ese pueblo que tenía una promesa. Así que vamos a iniciar viendo el origen del verbo, en lo que nos habla Juan en estos primeros versículos. Capítulo 1, versículo 1, iniciamos donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La palabra principio acá alude al principio de la creación, al principio de este mundo. Pero, ¿por qué Juan va a relacionar a Jesús con la palabra verbo? ¿Por qué lo relaciona de esta manera? Bueno, el término o la palabra verbo viene del griego logos. Y vamos a ver de dónde viene esta palabra. Resulta que antes de Cristo los filósofos griegos estaban buscando la explicación del porqué de las cosas.
cómo es que la naturaleza, cómo es que el universo fluye de una manera tan ordenada y constante, y cómo es que todo permanece unido. Y mientras ellos razonaban acerca de su filosofía y trataban de buscar la razón de por qué y cómo es que sucede esto, no hallando una respuesta, entonces centralizaron todo este razonamiento, toda su filosofía, la centraron en la palabra logos. Más adelante, o bueno, también en el Antiguo Testamento, los judíos iban a utilizar un término en arameo que es membra en arameo. Otros van a utilizar otra palabra en hebreo que es dabar. Es el mismo concepto, pero ellos van a utilizar este término para referirse a la palabra de Dios, a la esencia de Dios, con el cual fueron creados los cielos y la tierra. Entonces, conforme pasó el tiempo y el griego comenzó a tomar auge en aquel momento, todo el mundo, bueno, el Nuevo Testamento es escrito en griego. Entonces, cuando comienza esto a tomar auge alrededor de todo el mundo, o bueno, en esta tierra, entonces los griegos tomaron este término que utilizaban, o esta descripción que utilizaban los judíos, para entonces traducirlo como el logos que ellos conocían. Entonces, vamos a ver hacia dónde nos lleva todo esto, porque teniendo estos fundamentos de este concepto, lo que estamos viendo acá es que Juan va a facilitarles el trabajo tanto a los griegos como a los judíos. ¿Por qué? Todas las causas y las razones que ellos estaban buscando y las descripciones que ellos querían hacer acerca de las cosas, acerca de la naturaleza, acerca de la creación, Juan lo va a centralizar en Jesús. Él es el verbo, Él es la razón. Esto que ustedes están tratando de buscar es Jesús. Él es el logos. Él es la razón de la cual todo existe. Todo fluye en un orden. Todo se mantiene unido. Él es la razón. Entonces, esto es lo que está haciendo Juan. Y esto de manera estratégica va a alcanzar tanto a judíos como a griegos, como a gentiles. ¿Por qué? Porque entonces, cuando ellos vean la palabra logos y saben todo lo que esto implica y significa, y Juan les está diciendo, Él es el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Entonces ellos están diciendo, todo lo que nosotros tratamos de escribir, de encontrar, de razonar y de buscar cuál era la razón, nos están diciendo Juan que esto se centraliza en Jesús. O sea que Él es la razón de la existencia. Él es la razón por la cual todo ha sido creado. Él es la razón por la cual todo se mantiene unido. Y nos está diciendo también que Cristo existe desde antes del origen de esta tierra, desde antes del principio. Nos está diciendo que Cristo era con Dios. O sea que vivía en comunión con Dios. Pero también nos está diciendo que el verbo, o sea que Cristo es Dios. Todo esto, Juan lo está utilizando para hacer entender a aquellos que estaban cayendo en su razonamiento, buscando una razón y desgastándose. Y hasta el día de hoy, el hombre se desgasta buscando cuál es la razón de la existencia, cuál es el principio, cuál es el fin. ¿Y sabe cómo identifican a Jesús dentro del alfabeto griego? Que Él es el alfa y Él es la omega. O sea que Él es el principio y Él es el fin. Él es eterno. Es lo que Juan les está diciendo. Él les está dando a entender que Él es eterno,
que Jesús es la esencia de Dios. Él es la razón de la existencia, Él es la palabra encarnada de Dios. Es la razón de lo que todo existe y todo se mantiene funcionando en un orden. Entonces, continuando, en versículo 3 nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos está respaldando lo que Él ya, los conceptos que Él está usando en este momento. En Él, en el Verbo, en Cristo, Él es la razón, Él todo lo hizo, y nada de lo que usted piensa que fue hecho por otra persona, no, todo fue hecho por Él, todo es a través de Él. No hay nada que haya sido hecho si no ha sido por medio de Él. Vamos a ir al Salmo capítulo 33. Salmo 33, en versículo 6, nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El término utilizado acá para decirnos que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, ¿saben cuál es? La palabra dabar. O sea, que fue por la esencia, por la palabra de Dios, por la esencia misma de Dios, que fueron creados los cielos. ¿Y quién es esa palabra, esa esencia de Dios? Nuestro Señor, el Logos, el Verbo, nuestro Señor Jesucristo. Entonces en Salmos estamos dándonos cuenta de que fue a través de Él que fueron hechos los cielos visibles, el universo, porque eso es a lo que se refiere cuando nos habla acerca de cielos acá. Fue a través de Él, por Él fueron hechos. Ahora vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. ¿Qué dice todo? Todo fue creado para Él y para Él. No para nuestro deleite. No para que usted y yo estemos cómodos y seamos felices para siempre. Él creó todas las cosas para su gloria, para su deleite, para que cada hombre, cada mujer, para que la creación sea un deleite delante de nuestro Señor. Pero ¿qué es lo que vemos hoy? Todo lo contrario. Busca el hombre y la mujer siempre buscar su deleite. Versículo 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Antes de qué? Antes de todo, Él existe. Nos está respaldando nuevamente lo que Juan nos está hablando. El apóstol Pablo nos está dando a entender, reafirmando de una vez por todas: ya deje de tratar de investigar y de buscar lo que no se le ha perdido. Es claro, Jesucristo es antes de todas las cosas. Por si acaso, para los filósofos griegos, ¿qué es lo que dice al final? Y todas las cosas en Él subsisten. Esta palabra subsisten, lo que significa es la unidad con que todas las cosas se mantienen. O sea, que en Jesucristo todas las cosas fueron creadas y en Él y por Él es que se mantienen unidas, en orden. Pero ¿qué significa o a qué querían dar a entender este orden? Bueno, los griegos se preguntaban: ¿cómo es que hay día y hay noche? ¿Cómo es que hay estaciones del tiempo a través del año? ¿Cómo es que hay tiempo? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que nuestro cuerpo no se desvanece, no se desintegra?
Esos eran sus razonamientos. Y trataban de buscar una palabra, trataban de buscar la razón del por qué. Muy claro, todas las cosas en Él, en Jesucristo, se mantienen unidas. Por eso es que no se desintegran. Por eso es que usted y yo hoy, nuestros órganos funcionan. Por eso es que tenemos células. Por eso es que todo se mantiene en un orden. Por eso es que tenemos día, por eso es que tenemos noche. Porque Él incluso, Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el que da el orden para que la tierra gire alrededor del sol, o sea, el movimiento de traslación, el movimiento de rotación. Todas estas cosas y el universo funciona a través de Él y por Él. Tal vez es abrumante para nuestra sabiduría humana tratar de ilustrar todo esto, porque Dios es tan grande que uno no logra poder captar todo lo que esto involucra, todo lo que significa Jesús. Jesús es más que alguien, que una persona, que el Hijo de Dios que vino a esta tierra. Hay muchísimo más que eso. Esa fue su obra de salvación. Pero hay muchísimo más de Él, porque Él es eterno. Y eso es lo que muchas veces no comprendemos. Y humanizamos tanto a Jesús, de que nos sentimos tan confortables viviendo en el pecado, menospreciando de que el Señor puede llamarnos a cuentas un día en su presencia, diciendo, no importa, cuando llegue, ahí veré cómo rendiré cuentas delante de Él. No, es que el Señor es Dios poderoso, Él es celoso, Él es santo. Y esto es lo que nos está llamando a entender Juan. Este es el Dios con el que usted y yo podemos tener una relación. Este es el Dios con el que usted y yo podemos deleitarnos en oración mientras leemos su palabra. Este es el Dios quien está en nuestro lado, quien nos ha alcanzado y nos ha extendido salvación. Regresando al texto en Juan capítulo 1, vamos a continuar ahora en versículo 4, en donde Juan nos va a hablar acerca de la luz, de que Cristo es la luz, Cristo es la vida. Versículo 4 nos dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra vida tiene varios conceptos, varios significados. Uno de ellos es el término griego bios, que es de donde se deriva la biología, la vida biológica. O sea, la manera en la que vive la naturaleza, los seres humanos, su comportamiento biológico. Ese es uno de los conceptos. La Biblia no nos habla acerca de este concepto directamente, no lo utiliza, pero nos lo habla indirectamente cuando nos habla acerca de la creación. Pero un término que sí vemos y encontramos en la Biblia es el otro que se utiliza para la palabra vida, que es el término psique. Psique da el significado de la palabra psicología, que estudia el alma, los pensamientos, el comportamiento, las emociones y todo lo que involucre el alma. Esa es la otra palabra, el otro concepto que se utiliza para vida dentro de la Biblia, y lo vemos aquí en la Biblia. Un ejemplo de esto, vamos a ir a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 25. Sí que involucra el alma. Por eso es que el ser humano busca satisfacer ¿qué? Sus deseos, su alma. Busca satisfacer su orgullo. Busca satisfacer el sentirme bien, el sentirme exitoso, el sentirme
que tengo muchos likes en Facebook o Instagram, etc. Porque alimenta su alma, su ego, su orgullo. Eso estamos hablando de la vida psíquica, del afán de esta tierra. Vamos a ver lo que nos dice Mateo capítulo 16, versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cuando nos habla de vida acá, nos está hablando del término psique. O sea, todo aquel que quiera salvar su alma la perderá. Usted y yo no tenemos cómo salvar nuestra alma. No tenemos cómo poder justificarnos delante de Dios. Pero dice la siguiente parte: y todo el que pierda su vida por causa de mí, o todo aquel, porque la palabra pierda aquí significa rendir. Todo el que rinda su vida, su alma, todo el que rinda, el querer andar buscando satisfacer su alma con las cosas de este mundo por causa de Cristo, entonces la hallará. ¿Qué hallará? Una satisfacción plena, pero no con las cosas de este mundo, sino del Espíritu. Una vida por parte de Dios. Y vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en nuestra vida cuando nosotros rendimos nuestra alma al Señor, renunciando a todos los deleites de este mundo. Y cuando hablamos de deleites, es todo aquello que va a satisfacer nuestra alma, nuestras emociones. Por eso es que cuando nos sentimos mal, queremos buscar cómo satisfacer esa necesidad. Cuando nos sentimos bien, entonces la impulsividad nos abarca y hacemos cosas que tal vez nos vamos a arrepentir, y pasamos la tarjeta y compramos o hacemos cosas, nos damos nuestra vida, nuestro cuerpo, incluso a otra persona, en la impulsividad de querer sentirnos exitosos, de querer sentirnos amados, de querer sentirnos mejor. Pero cuando renunciamos a todo esto y rendimos nuestra vida a Cristo, entonces en Él, en Cristo, hallamos una vida nueva que va a satisfacer nuestra alma, no con las cosas de este mundo, sino con su Espíritu. Y entonces nosotros ya no vamos a tener que andar buscando cómo satisfacernos con estas cosas, porque el Señor llena tanto nuestra vida, nuestro corazón, que no vamos a tener necesidad de eso. Porque Él es quien va a guiar, quien va a proveer conforme a nuestras necesidades. Regresando al texto, en capítulo 1 de Juan, el término que utiliza acá, en versículo 4, en Él está la vida. La vida acá, el concepto que utiliza Juan, es el término Zoe, que es la vida de Dios. Y es la única fuente de vida eterna. Eso es lo que está aludiendo Juan acá. Que en Cristo está la vida eterna. Y sigue diciendo, la vida era la luz de los hombres. Claro que sí, es la luz de los hombres. Porque la vida eterna viene a darle esperanza a los hombres. De la oscuridad en las tinieblas de su alma, en la que estaban viviendo, de sus pecados. Cristo viene a darles iluminación, de esperanza. Ok, ¿saben? Ustedes están viviendo bajo el dominio de su vida psíquica, o sea, de su alma, de los deseos engañosos que involucran el pecado. Pero yo vengo a darles luz de esperanza, para que ya no estén gobernados sobre su alma, para que su alma ya no sea la que gobierne, sino que usted le permita a esta vida Zoe, a esta vida eterna, que sea la que domine sobre usted. Y les va a dar esperanza para vida eterna. Versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y esto nos está anticipando de que, ok, si la luz es Cristo, ¿quiénes son las tinieblas?
todo lo que involucra el pecado, la maldad del hombre, a Satanás. ¿Y qué nos dice que trató de hacer las tinieblas? Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, no pudieron apagarla. ¿Sabe qué nos está hablando y nos está anticipando Juan acá? Del sacrificio de Jesucristo, de cómo la maldad de este mundo quiso apagar la luz de esperanza que estaba trayendo el Señor a nuestras vidas, a este mundo, pero las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella, no pudieron dominarla. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Esto es lo que nos está hablando, de la resurrección de nuestro Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando venimos a Dios? Cuando venimos y entregamos nuestra vida al Señor. Y ahora sí, viendo estos conceptos. Primero venimos, rendimos nuestro corazón, ponemos nuestra fe delante del Señor, nuestra fe en el Señor, rindiendo nuestras emociones, nuestra alma, todo nuestro corazón. Entonces el Señor nos permite nacer de nuevo, y cuando nacemos de nuevo nos da una vida zoe, una vida eterna que solamente viene de Él. Eso es lo que pasa, ese es el ciclo. Esa es la transformación que ocurre en nuestra vida cuando venimos y rendimos nuestro corazón delante de Él. La cosa o la pregunta es si verdaderamente, ahora comprendiendo esto, si verdaderamente hemos rendido nuestra vida a Él. Verdaderamente hemos dado todo nuestro corazón y toda nuestra alma a Él. ¿O solamente estamos aparentando que hemos rendido nuestro corazón al Señor? Porque nos dice que cuando rendimos todo a Él es todo lo que involucra eso. Por el hecho de venir a la iglesia cada domingo y estar en estudio cuanto salga acerca de la palabra de Dios, eso no quiere decir que verdaderamente nosotros estemos rindiendo nuestra alma y nuestro corazón, porque puede ser que estemos viviendo religiosamente. Pero cuando verdaderamente la luz de vida nace en nuestro corazón, o sea, Jesucristo nace en nuestro corazón, todo cambia. Nuestra vida cambia, es transformada, es renovada, nacemos de nuevo y hay fruto de eso. Es claro, si Él es luz y la luz está en nosotros, ¿qué va a pasar en nosotros? Vamos a reflejar su luz a otros. Va a ser claro. Entonces lo que nos está diciendo Juan acá es que en Jesús existe la vida eterna. Él es la vida eterna. Él es la luz de esperanza para todos los hombres que viven en oscuridad. Y que Él viene a satisfacer cada una de nuestras necesidades, no conforme a este mundo, sino conforme a su espíritu. Por eso la necesidad de caminar bajo su espíritu y no bajo nuestra alma, que es inconstante. No podemos confiar en nada en nuestro corazón. Debemos de vivir conforme a su espíritu. Acerca del versículo 8, es claro también la lucha que hay entre las tinieblas y la luz, ¿verdad? Y un ejemplo muy claro, usted entra a una habitación en oscuridad, muy sencillo, usted estripa el interruptor y se enciende la luz. Pero si usted no quiere luz, es sencillo, usted apaga la luz y listo, queda en oscuridad otra vez. En este caso, con Jesucristo parece que quisieron hacer esto. Las tinieblas quisieron apagar la luz, pero por más que quisieron darle al interruptor, la luz nunca se apagó y nunca se apagará, porque Él venció. Nos habla acerca de la victoria de nuestro Señor sobre las tinieblas, y en Él es en quien podemos confiar. Versículo 6 dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él.
No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. De nuevo nos está hablando de Juan el Bautista. La semana pasada recordamos el tiempo de silencio de Dios, que fue cuando Dios ha liberado al pueblo de Israel de la esclavitud, del dominio de Babilonia, dándole libertad. Aún así el pueblo comenzó a alejarse más y más y más del temor de Jehová, de sus mandamientos, y comenzaron a volcar sus corazones hacia los ídolos, hacia la religiosidad, y se apartaron de Dios. Entonces Dios guardó silencio. ¿Sabe cuánto tiempo? 400 años, en donde Dios no dijo ni una sola palabra a través de los profetas. Y ese tiempo, con la llegada de Juan, se va a romper. Y esto va a marcar un antes y un después para el pueblo de Israel y para el resto de la humanidad. Porque entonces Juan fue enviado a dar testimonio de la luz, o sea, de Cristo, del Mesías, del Salvador. Juan viene a ser un testigo de la deidad de Jesús. Y recordemos, este término, testimonio, es utilizado mucho en la corte. Cuando alguien es acusado de que si es verdad o es mentira, etc., necesitan testimonios, declaraciones de personas para poder ver su veracidad. Así que Juan esto es lo que viene a hacer. Viene a dar sus argumentos y viene a ser testigo de que en Jesús se estaban cumpliendo las profecías como el Hijo de Dios, de su deidad. Esto es lo que viene a hacer Juan. Y nos dice, él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y la palabra testimonio, vemos que recalca una y otra vez, resalta en medio de estos versículos. Porque este era el propósito, la misión de Juan, testificar, hablar, presentarle a Jesús a la nación de Israel y prepararlos para la llegada del Mesías. Esa era su función, presentarle a la nación de Israel a Jesucristo y anticiparles y prepararlos para que cuando Él viniera pudieran recibirlo. Lastimosamente así no va a ser. Él estaba anunciando de que la luz de esperanza estaba de visita en este mundo, de que el Creador de toda la tierra estaba viniendo a visitar el mundo que Él creó. El Creador venía visitando a esta tierra. Pero, vamos a ver, comienzan las buenas noticias. Versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Comienzan las buenas noticias. La luz de esperanza para todo hombre que está en tinieblas, principalmente en este momento para el pueblo de Israel, venía a este mundo. El creador del mundo venía a visitar su creación. ¿Pero qué pasó? El mundo no le conoció. No lo reconocieron. Continúa diciendo en versículo 11, a lo suyo vino, aludiendo a que vino a su creación. La segunda parte dice, y los suyos no le recibieron. Esta frase acá está aludiendo a personas, está aludiendo a su pueblo. Está aludiendo a que él vino al pueblo de Israel, pero no le recibieron. Y sabemos de que no le recibieron, le crucificaron más bien. No quisieron ver. Estaban frente a sus ojos. Fueron testigos de sus milagros, de sus sanidades, de sus señales, y no quisieron verlo. No quisieron recibirlo. Y lastimosamente, exactamente igual sucede en nuestras vidas y en la humanidad el día de hoy. El Señor es tan claro y tan visible cada día en nuestras vidas,
que muchas veces sencillamente no quiere verlo. Pero las evidencias están. El que no cree es porque no quiere creer. Es porque no quiere verlo. Porque Él está presente en todo lo que nos rodea. Párese frente a un espejo. Es evidente. Es el Señor Jesucristo, el Creador, dándose a relucir en frente del espejo, viéndose en usted. Él es real. Él es por quien nosotros estamos vivos. Él es nuestro Creador. Debemos de entender y comprender de que solo el pueblo de Israel era el único que tenía la promesa de que iba a venir el Mesías, de que iba a venir un Salvador, por lo que solo ellos estaban esperando esto. El resto de la humanidad, ¿en qué tenía su esperanza? Pues en nada. En nada. En su vida psique. O sea, en lo que había en su corazón. En lo que yo quiero llegar a ser, en el éxito, en el yo, el yo y el yo. Y por eso la ambición de querer más y más y más y más. Y entre más tiene, igual de vacío se siente. El resto de la humanidad no tenía esperanza. Solo el pueblo de Israel. Pero este no lo recibió. Y ahora las buenas noticias para usted y para mí. Versículo 12. Mas todos, ¿quiénes? Todos. Está hablándole de todos en aquel tiempo y en este tiempo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, la promesa nos alcanza. La promesa de un Salvador, de esperanza, nos está alcanzando. A todos los que le dieron acceso a su vida, a todos los que le están dando acceso a su vida, eso es lo que nos está diciendo, a todos los que le están dando acceso a su vida, les dio la potestad, el poder, el título, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No llamados hijos de Dios, porque muchos se llaman ser hijos de Dios, pero en realidad no lo son, sino ser hechos hijos de Dios. Y con esto adquirimos entonces la promesa de salvación. La promesa y las riquezas espirituales que el Señor tiene para los que le aman, los que han entregado su vida completamente a Él. Tenemos acceso a esta promesa. Importante, muchos piensan que todos somos hijos de Dios, pero es porque no han leído la Biblia. Porque aquí dice bien claro, versículo 12, solamente los que creen en su nombre, y los que creen involucra rendir toda nuestra vida, toda nuestra alma, todo nuestro pensamiento, todo nuestro corazón a Él. Nacer de nuevo para que Él nos dé su vida eterna. A esos son verdaderos hijos de Dios. Los demás que no tienen a Cristo en su vida, en su corazón, son creación de Dios. Entonces esto es muy importante que lo podamos comprender, que podamos separarlo, que podamos saberlo. Ahora, esto nos hace parte de la familia de Dios, pertenecer a su familia. Y en versículo 13 nos aclara para quién es esta promesa. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, esta promesa es para todos aquellos que natural y físicamente no han podido ni podrán nacer siendo parte del pueblo de Israel. Usted y yo no somos Israel. El hecho de que vengamos al Señor no quiere decir que usted es parte de Israel. Esta promesa es para todos aquellos que no tenían esperanza. Todos los que no tenían esperanza. Todos los que no pertenecían al linaje de la promesa de Abraham, físicamente hablando. Es para todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo, para que Él sea quien nos haga nacer de nuevo. Su esperanza está en Él y Él ponga su vida eterna en nosotros. Esto nos hace parte de la familia del Señor. Vamos ahora continuando con el versículo 14, en donde Juan nos habla acerca del verbo hecho carne, ahora sí.
propiamente. Tenemos tantos conceptos. Ahora, Juan nos habla acerca del verbo hecho carne. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquella razón por la que los filósofos tratan de buscar, es Jesucristo. Él se hizo carne, Él vino encarnado, vino hecho hombre, para nacer como un humano más, para vivir como cada uno de nosotros, para desarrollar su vida como nosotros, pero sin pecado. De Él nos está hablando, el verbo hecho carne, y habitó entre nosotros. Ahora vamos a ir un momento a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Nos está diciendo, Cristo vino a este mundo para ser uno más entre nosotros. La diferencia es que Él no pecó. Juan nos está hablando desde su experiencia, desde su vivencia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, Él nos amplía un poco más. Dice, lo que era desde el principio. ¿Cuál principio? Desde antes de la creación. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado. Esta palabra contemplar implica analizar, escanear a la persona completamente, estudiarla. Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, o sea, os anunciamos a Cristo, la cual estaba con el Padre, o sea, estaba habitando en comunión con Él y se nos manifestó a través de Jesucristo, o sea, vino a esta tierra. Juan está hablando desde su experiencia. Escuchen todos, esto no es algo inventado. No fue un fantasma, un espíritu lo que vimos. No, Él es carne. Él es uno de nosotros. Él nació, fue manifiesto en nuestras vidas, porque lo pudimos tocar, lo contemplamos, lo estudiamos, lo escuchamos enseñar, vimos sus milagros, sus señales. Es de Él de quien estamos hablando, es de Él de quien testificamos. Él se hizo carne. Esto es lo que nos está diciendo Juan. Ahora continuamos en versículo 15, porque habla acerca del testimonio de Juan el Bautista. Dice, dio testimonio de él, clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Esto nos está hablando acerca de la eternidad de Jesucristo, porque Juan el Bautista era primo de Jesús, y era 6 meses mayor que él. Esto es lo que le está dando a entender de su eternidad, porque él estaba antes de la creación. Versículo 16, él dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y tal vez si uno le pasa así por encima del versículo, ¿qué quiere decir esto? Bueno, nos habla acerca de la abundancia de la que cada uno de nosotros, generación tras generación, tras generación tras generación, hemos recibido acerca de su sobreabundancia de gracia. Es del disfrute de la gracia sobre gracia que estamos disfrutando cada uno de nosotros. Generación tras generación. Eso es lo que quiere dar a entender. La plenitud de esa abundancia de gracia, la cual todos tomamos hasta el día de hoy. Versículo 17, y eso también es importante porque nos está poniendo
de referencia a la ley de Moisés. Está poniendo la ley de Moisés y está poniendo a Jesucristo, o sea, el antiguo pacto y el nuevo pacto, y lo que esto significa. Versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. La ley de Moisés, ¿qué era lo que hacía? Exponer el pecado, condenar, exponerte y decirte, usted es culpable de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero sigue diciendo, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo vino a reemplazar lo que la ley del pecado condenaba sobre todo hombre. Ahora en Jesucristo podemos hallar ya no condenación, sino justificación. Y es de lo que trata el nuevo pacto en el Señor, de la justificación. Versículo 18. En versículo 18, Juan termina esta introducción de su evangelio reafirmando de que, sí, nadie ha visto a Dios, pero Jesucristo le ha dado a conocer porque Él es la encarnación del Hijo de Dios. En Él podemos ver a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15, nos dice, está hablando acerca de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, no es que Él sea creación, Él es el primogénito, Él es el primero, porque existía desde antes de la creación. Él existe eternamente, y por Él y a través de Él es que todo ha sido hecho. Así que, hermanos, de este Jesús que estamos viendo acá, es del que usted y yo hoy podemos gozar de una relación, del que quiera rendir su vida a Él. Juan nos ha dado toda una perspectiva, nos ha dado evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, Él es eterno, de que Él es el verdadero el Mesías. Jesucristo no es una filosofía, como pensaban los griegos. Él es el verdadero creador de los cielos, de la tierra, y por causa de Él todo subsiste, todo se sostiene, se mantiene unido. Hemos visto, Jesucristo es la vida, Él es la luz de esperanza, de vida eterna para los hombres, para nosotros. Así que si hoy alguno está caminando en tinieblas, hay esperanza. Cristo es la luz. ¿Y saben qué hace Cristo? Siendo la luz, confronta las tinieblas que hay en nuestro corazón, en todo momento, para decirnos, yo puedo traer luz a esa parte de tu vida que está en oscuridad, pero solo mi luz puede resplandecer ahí. La cosa es si queremos aceptar eso, si queremos permitir que Él traiga luz a nuestra vida. Él es nuestra vida, nuestra esperanza. Él es quien puede darnos un nuevo nacimiento, una nueva vida en Él y satisfacer todas nuestras necesidades. Y darnos el derecho de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Esto es de lo que nos está hablando Juan a través de esta introducción. Sernos parte de la familia del Señor. Pero más allá de toda esta introducción, la invitación para nosotros hoy es que Juan nos está hablando de su experiencia personal con Jesucristo. Esto fue su mayor argumento para testificar de que verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Nuestro ánimo para hoy es: viva a Jesucristo personalmente, conózcalo, conozca al Creador de los cielos y la tierra, que puede habitar en su vida, en su corazón, trayendo vida eterna, trayendo luz de esperanza, trayendo claridad, trayendo guía. Él puede pastorear su vida, pero experimente a Cristo en su vida, no religiosamente, no de una manera tradicional o por cultura, no, vaya, tenga intimidad con Él, tenga una relación con Él, vaya profundo con Él, conózcalo. Ese es nuestro ánimo hoy.
y que cada una de las palabras que hemos visto acá sean aplicadas en nuestra vida, para que, siendo nosotros el reflejo de su luz, otros puedan entonces conocer al Creador, puedan conocer al Salvador a través de nuestra vida, por lo que están viendo, pero también por lo que están leyendo. Porque eso tiene que ir unido a nuestra vida. La palabra de Dios juntamente con nuestro testimonio, con nuestro estilo de vida, constantemente. Para que ellos sean así, no solamente expuestos a la palabra de Dios, sino que también sean guiados a través del Espíritu Santo a la convicción del arrepentimiento, para que puedan ellos también gozar de un nuevo nacimiento y de la vida eterna que usted y yo gozamos hoy. Así que, hermanos, si usted no tiene una relación con Cristo, hoy yo le animo a que verdaderamente usted pueda tenerla, pueda hallarla en Él, pueda tener y adquirir esta vida Zoe, y no seguir viviendo dominado bajo su vida psique, bajo su alma, sino que adquiera la vida Zoe en su vida, la vida eterna. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Señor, ayúdanos a experimentarte verdaderamente en nuestras vidas, a poder conocerte cada vez más y más y más, no solamente con la información, no solo con el saber, sino también con acciones, Señor, sino poder conocerte verdaderamente y poder sentir tu Espíritu, tu presencia en nuestras vidas, que seamos transformados y esa transformación, Señor, se vea reflejada en un nuevo nacimiento de tu Espíritu. Te damos toda la honra a ti, nuestro Señor. Te damos toda la honra a ti. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.